Buenos días, estimados todos. Les damos una cordial bienvenida a nuestro foro Ajuste de precios de transferencia y su aplicación ante la crisis. Daremos unos minutos para que se integre el auditorio. PKF México les agradece por su preferencia. En breve comenzamos. PKF México le da una cordial bienvenida a nuestro foro Ajustes de precios de transferencia y su aplicación ante la crisis. En breve comenzamos. En PKF México agradecemos su preferencia. En unos minutos más daremos inicio.
PKF México le da una cordial bienvenida a nuestro foro Ajustes de precios de transferencia y su aplicación ante la crisis. En breve comenzaremos. PKF México les agradece por su preferencia. En breve comenzaremos. PKF México le da una cordial bienvenida a nuestro foro Ajustes de precios de transferencia y su aplicación ante la crisis. En 3 minutos más daremos inicio a nuestro foro. Gracias. PKF México le agradece por su preferencia. En breve comenzamos.
Estimado auditorio, muy buenos días. PKF México les da la más cordial bienvenida a su foro titulado Ajustes de precios de transferencia y su aplicación ante la crisis. Iniciaremos con la presentación y una vez terminada, se proporcionará un espacio de preguntas y respuestas, por lo cual les solicitamos realizar sus preguntas por medio del chat al usuario Ernesto Alcázar. Para dar inicio a la conferencia, me permitiré leer un extracto de la trayectoria profesional de nuestros ponentes. Jimmy Cruz es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM. Además, es graduado del British Council en la Ciudad de México, así como del programa en Business Analysis and Valuation por la London School of Economics and Political Science en Londres. Cursó la maestría en Filosofía y Ciencias Sociales en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO. Tiene más de 22 años de experiencia como asesor de empresas nacionales, multinacionales y de gobierno. Actualmente es socio líder de consultoría económica y financiera en PKF México. Antes de unirse a PKF, trabajó en las firmas BDO, Ernst & Young, Baker & McKenzie y en KPMG. Ha colaborado como articulista y comentarista en diversos medios escritos y electrónicos, además de dictar conferencias en versados temas económicos en múltiples foros en México, Estados Unidos, Canadá, América Latina, Asia y Europa. Jessica Romero es licenciada en Economía por la Universidad de Carabobo, Venezuela. Inició su carrera en la práctica de precios de transferencia en el año 2015 en la firma de asesoría tributaria y financiera Taxan Venezuela, firma miembro de Taxan Global. Posteriormente, en el 2017 se incorporó a PKF México, donde actualmente es supervisora del equipo de precios de transferencia, realizando actividades de seguimiento y revisión de las tareas desarrolladas por el equipo de consultores, así como la atención directa a la cartera de clientes para generar soluciones. Al mismo tiempo, desarrolla actividades relacionadas con la planeación de proyectos en el extranjero, principalmente Chile y Costa Rica. A continuación, los dejo en manos de nuestros ponentes. Buenos días. Muchas gracias por su atención y por participar en uno más de nuestros foros denominado Ajustes de Precios de Transferencia. Hablaremos básicamente de los ajustes en dos vertientes. La primera vertiente tendrá que ver con los ajustes a ingresos y deducciones, resultado de las operaciones intercompañía, y la segunda vertiente serán los ajustes para mejorar el grado de comparabilidad. Sin más preámbulos, le cedo la palabra a nuestra expositora Jessica y espero que disfruten de esta presentación. Muchas gracias a todos. Bienvenidos. Adelante, Jessica, por favor. Le recordamos al auditorio servirse en todo momento de enviar al chat Ernesto Alcázar sus preguntas durante la presentación. Gracias. Muchas gracias, Ernesto. Buenos días a todos. Antes de entrar de lleno con el primer tema, me parece importante darles un breve antecedente de lo que llamamos los momentos de precios de transferencia. Principalmente son tres momentos: cumplir, documentar y declarar. Esto como lo observan en la lámina que ven en pantalla. Pero esto si lo vemos como un proceso fijo o rutinario. Sin embargo, existe un momento muy importante dentro de este ciclo por el que atraviesan muchas empresas al momento de realizar una operación intercompañía, y es el momento de ajustar el precio, margen o monto de contraprestación de una operación. Este momento de realización de ajustes es el eje central de esta presentación. Como bien saben, cumplir es acordar el precio de transferencia de una transacción tomando en consideración el principio de independencia efectiva, y esto se debe hacer al momento de realizar la transacción entre las empresas involucradas. Y es total y absoluta responsabilidad del contribuyente y de sus partes relacionadas fijar un precio que se encuentre a valores de mercado.
Documentar corresponde al proceso de plasmar la información resultante de estas transacciones en un informe que generalmente todos conocemos como el estudio de precios de transferencia. Declarar significa revelar a la autoridad esta información a través de las herramientas dadas. Para el caso de México, podríamos poner como ejemplo la presentación del anexo 9 de la DIM que se realiza en el mes de marzo. Y finalmente, ajustar significa todas aquellas modificaciones que se realizan a los precios o contraprestaciones pactadas entre las partes relacionadas para que éstas se consideren a valores de mercado. Una vez que hemos repasado las definiciones de estos 4 momentos, iniciaremos a continuación revisando cómo afectan los distintos tipos de ajustes en los ingresos y deducciones de las compañías por operaciones intragrupo. En el caso particular de México, el 22 de abril del 2019, el SAT presentó la resolución miscelánea fiscal para el 2019, en la cual incluyó 5 reglas relativas al tema de los ajustes de precios de transferencia. En relación con la primera regla, que es la 3.9.1.1 que ven en pantalla, cuando los ajustes de precios de transferencia tengan efectos en el ámbito fiscal y contable, se considerarán como ajustes reales. Y cuando dichos ajustes tengan efectos solamente en el ámbito fiscal, se considerarán como ajustes virtuales. Ambos tipos de ajustes, reales o virtuales, pueden presentar las siguientes variantes que lo verán en el gráfico que está un poco más abajo. Primero, el ajuste voluntario o compensatorio. Este ajuste es el que realiza un contribuyente para que una operación realizada con su parte relacionada se considere o se encuentre a valores de mercado. Este ajuste se efectúa antes de la presentación de la declaración anual, ya sea normal o complementaria, y lo hace el contribuyente de una manera, tal como lo dice su nombre, de una manera voluntaria. El segundo tipo de ajuste sería el ajuste primario, que es el ajuste que resulta de la facultad de comprobación de la administración tributaria a un contribuyente en virtud del cual modifica para efectos fiscales el precio, el monto de contraprestación o el margen de utilidad para que la operación se considere pactada a valores de mercado. El tercer tipo de ajuste es el ajuste correlativo nacional o extranjero y es el ajuste que se deriva de un ajuste primario que realizó la autoridad fiscal a una parte relacionada y este vendría siendo el efecto que tiene para la contraparte, ya sea que su parte relacionada que recibió el ajuste primario esté en territorio nacional o en territorio extranjero. Y por último, el ajuste secundario es el ajuste que resulta de la aplicación de una contribución después de un ajuste de precios de transferencia, el cual se caracteriza como dividendo presunto. Los artículos 11, 140 y 164 de la ley nos dan un poco más de luz acerca de cuáles serían este tipo de operaciones que se podrían caracterizar como ajustes secundarios. Cualquiera de estos ajustes tendrán un efecto fiscal cuando sean efectivamente cobrados o pagados según corresponda y tendrán o deberán tener el mismo concepto o naturaleza de la transacción original objeto del ajuste. Ahora bien, pasando a la siguiente regla, la regla 3.9.1.2, tenemos que los ajustes mencionados anteriormente tienen 2 efectos. Ajustes que aumentan el precio de la transacción o ajustes que disminuyen el precio de la transacción. Los ajustes que aumentan el precio en operaciones que son de ingresos acumulables, estas operaciones se deberán incrementar en el monto igual al ajuste. En operaciones que son relacionadas con deducciones autorizadas, estas deducciones se deberán incrementar igual al ajuste, pero el contribuyente deberá cumplir con ciertos requisitos que en la siguiente regla se los comentaré. Asimismo, los ajustes que disminuyen el precio en operaciones de ingresos acumulables se podrán incrementar las deducciones autorizadas al monto igual al ajuste, cumpliendo, como les comentaba, con la regla 3.9.1.3 y en deducciones se podrán disminuir igual al monto del ajuste. Como verán, para los casos de los ajustes en donde se aumentan los ingresos o se disminuyen las deducciones, no hay mayor inconveniente.
Sin embargo, para los casos donde se incrementan las deducciones, hay que cumplir con una serie de requisitos que veremos más adelante en la regla 3.9.1.3. Pero para entender un poco más a fondo esta normativa, hemos preparado a continuación unos casos prácticos para comentarlos y que sea de mejor entendimiento la teoría que acabo de comentar. El primer caso trata de un ajuste primario, es decir, derivado de la facultad de comprobación de la autoridad y que tiene un efecto de disminución en las deducciones. Como ven en pantalla, tenemos a dos empresas. La empresa A, que es la empresa que está en el extranjero, y la empresa B, que es la empresa que está en México. La operación entre las partes es una operación de compra de productos electrónicos para distribución por un monto de 40 millones. Es decir, la empresa B le compró a su empresa relacionada en el extranjero productos por un monto de 40 millones para distribuirlos en el territorio nacional. La empresa B, al momento de calcular su indicador financiero, resulta un indicador de 11.11%. Al momento de hacer el análisis, observamos que el rango de comparables que ven en la tabla que está del lado derecho, el rango de comparables va de 12.25 a 22.13, es decir, el margen bruto de la parte analizada está quedando por debajo del rango. Entonces, la autoridad decide hacer un ajuste primario y le dice al contribuyente que tiene que realizar un ajuste en donde disminuya su costo de ventas, es decir, donde disminuya su deducción, para que al momento de volver a calcular la utilidad, el margen bruto se ubique a la mediana, que es donde la autoridad ajustaría el margen, ¿no? Pero, ¿cuál sería este procedimiento? Como ven acá, el ajuste se hace al costo de venta, que es el precio de la transacción, por menos 1.300.000 pesos, dejando el costo de ventas ajustado en 38.700.000. Cuando se calcula nuevamente la utilidad bruta, esta es mayor y el margen bruto pasa a ser de 11.11 a 14% y la empresa pues ya se encuentra en rango. El procedimiento para este ajuste sería: el SAT primero determina el ajuste para disminuir el precio de transferencia. La empresa B, que es la parte analizada, disminuye sus deducciones y presenta una declaración complementaria con este nuevo margen de utilidad. La empresa A su vez, que está en el extranjero, notifica a la autoridad correspondiente y solicita el reconocimiento del ISR al amparo del convenio fiscal para evitar la doble tributación, porque ella tuvo que incrementar, la empresa en el extranjero tuvo que incrementar ahora sus deducciones. Por otro lado, tenemos el ajuste, otro ejemplo, que sería el ajuste voluntario que realiza el contribuyente antes de presentar la declaración anual, y es un ajuste que incrementa los ingresos. Son dos empresas en México, la empresa C y la empresa B, y la transacción es una venta de productos electrónicos. La empresa C es nuestra parte analizada y ella le vende a su parte relacionada en México por un monto de 45 millones de pesos, resultando su margen bruto, luego de calcular su costo de ventas y su utilidad, su margen bruto sería de 24.44%. Al evaluar el rango de comparables de empresas que realizan actividades similares, observamos que también se encuentra por debajo de rango porque el cuartil inferior empieza en 25.75. ¿Qué tiene que hacer ella? Ella tiene que incrementar sus ingresos, que es decir, incrementar el precio de la transacción que tuvo con su parte relacionada para poder ubicarse dentro del rango. En este caso, la empresa decide ubicarse igual en la mediana. Entonces, el monto del ajuste que le corresponde para ubicarse en la mediana es de 2.550.000 pesos. El procedimiento para realizar este ajuste, que es un ajuste voluntario compensatorio, sería: la empresa C incrementa su ingreso acumulable, pero para esto emite un CFDI a la empresa B por el monto del ajuste, que son 2.550.000 pesos, y la empresa C, que es la parte analizada, presenta su declaración complementaria. Pero la empresa B, como tiene que pagar ese CFDI
por el monto del ajuste adicional, ella debe cumplir con la regla que les comentaba anteriormente, con la regla 3.9.1.3, para poder hacer deducible ese monto adicional de los ajustes o derivado del ajuste de precios de transferencia. En la siguiente lámina, como verán a continuación, estos son todos los requisitos que la empresa que incrementa sus deducciones derivado de un ajuste, ya sea voluntario o compensatorio, debe cumplir. Entre ellos podemos mencionar, por ejemplo, tienen que haber presentado en forma todas las declaraciones. Muy importante, tienen que obtener y conservar la documentación en donde se identificó la no aplicación del principio de plena competencia, al igual que la documentación en donde se indique la no correspondencia de la aplicación del principio, donde se indique la aplicación de los métodos, donde se demuestre que se consideraron precios entre partes independientes, y todo esto, como ustedes podrán ya tener una idea, lo podemos observar en el estudio de precios de transferencia. Entonces, la empresa deberá contar con el estudio de precios de transferencia para poder hacer deducible ese monto del ajuste. Asimismo, deberá contar con el CFDI de la operación original y contar con el CFDI que ampare el ajuste, es decir, ambos CFDIs. Además, deberá acreditar que la parte relacionada acumuló el ingreso por el ajuste o que disminuyó la acumulación, y cumplir con la obligación de retener y enterar el ISR a cargo de terceros. Como verán, es una serie de requisitos bastante amplia, son alrededor de 10 requisitos que exige la autoridad, y de acuerdo a esta regla, los contribuyentes solo podrán tomar la deducción en el ejercicio fiscal en que fueron reconocidos los ingresos o deducciones derivados de las operaciones vinculadas. Ahora, la regla 3.4 va muy relacionada con lo anterior, y esto en relación a que, tal como lo indica la regla 3.9.1.3, se podrá deducir en el ejercicio fiscal en que fue efectivamente pagado el monto del ajuste. Sin embargo, si se necesita realizar en un plazo posterior, se deberá notificar a la autoridad y cumplir con los requisitos de la ficha 130 del impuesto sobre la renta. Asimismo, el ajuste correlativo nacional, como consecuencia de un ajuste primario a su contraparte, se podrá deducir siempre que se derive de una corrección fiscal de su contraparte y que previamente también se presente un aviso dando cumplimiento a los requisitos de la ficha 134 del impuesto sobre la renta. Por último, la regla 3.9.1.5 nos habla de la deducción de ajustes de precios de transferencia que resulten de una resolución emitida en términos del artículo 34A del Código Fiscal de la Federación. Es decir, los contribuyentes podrán solicitar a la autoridad que la deducción del ajuste que resulte de aplicar el artículo 34A del Código Fiscal de la Federación sea en ejercicios fiscales distintos al establecido en la regla 3.9.1.3, siempre que se deriven de la resolución emitida por el artículo 34A del Código Fiscal de la Federación, es decir, de un acuerdo anticipado de precios de transferencia. Como verán, estas son las 5 reglas que actualmente están vigentes en relación con los ajustes de precios de transferencia y que pretenden proporcionar mayor seguridad a los contribuyentes en este proceso. Sin embargo, todavía quedan algunos puntos muy generales que dan lugar a una serie de dudas e incertidumbres al contribuyente, especialmente cuando nos referimos al listado de requerimientos de la regla 3.9.1.3 para deducir cualquier incremento en las deducciones derivados de un ajuste de precios de transferencia. Hasta este punto culminaríamos la primera sección de la presentación relacionada con los ajustes que afectan los ingresos o las deducciones. No sé, Jimmy, si quisieras aportar algo. Claro que sí, Jessica, muchas gracias. Sí, matizar algunos puntos, muchísimas gracias. La exposición es clarísima y los retos ante la crisis económica que estamos viviendo también. Destacaría varios aspectos de lo ya comentado hasta el momento. En primer lugar, es posible que ante
las proyecciones de crecimiento que traíamos a principios del ejercicio y de utilidades en las operaciones intercompañía comparadas con la tendencia que estamos viendo a mitad del año, es altamente probable que se vayan a requerir ajustes en los montos, en los precios y en los márgenes de utilidad entre las operaciones entre partes relacionadas. Bueno, ¿y esto cómo afecta el resultado general de la compañía? Bueno, ¿cómo afecta esto el resultado general de los contribuyentes? Entonces, tendrá que haber probablemente un efecto en el monto del impuesto sobre la renta y los demás impuestos relacionados, como IVA, impuestos especiales, etcétera, con las operaciones. Es decir, es muy importante siempre hacer un análisis preliminar de precios de transferencia, pero más en esta época de crisis, donde tenemos ante nosotros el reto de revisar con cuidado los presupuestos. Al revisar con cuidado los presupuestos, eso incluye, evidentemente, la planeación efectiva de cómo llevar a cabo las operaciones con partes relacionadas. Si podemos ver en la lámina 14, ¿sí? en el listado de requisitos, toma cada vez mayor relevancia el utilizar a los expertos en materia de precios de transferencia, que son los que pueden validar y son los que pueden efectivamente corroborar que hay una operación que merece o que amerita algún ajuste. También a mí me gustaría muchísimo reiterarles que estas consideraciones generales contenidas en resolución miscelánea en México son de carácter aplicable en términos generales en los tratados internacionales para evitar la doble tributación en otros países. Es decir, lo que algunos países de América Latina tendrían que estar haciendo es incorporar esto en los reglamentos y en la ley, pero en general estos procedimientos establecidos en México en resolución estarían contenidos en los tratados, en otros países en donde no estén todavía en reglamento. Me gustaría acudir rápidamente también nuevamente a la lámina 17 y comentarles brevemente sobre las implicaciones de un ajuste de precios de transferencia derivado de una resolución anticipada. Y aquí quisiera hacer un matiz en dos vertientes. La primera vertiente es, sí, si hay una resolución en firme de la autoridad fiscal mexicana sobre una operación con partes relacionadas en el extranjero, el ajuste es correspondiente y puede ser ajustado de inmediato en la contraparte en el extranjero. En segundo lugar, todas las resoluciones anticipadas de precios de transferencia se pueden convertir en resolución bilateral. Es decir, al permitir a la contraparte ajustar en automático las operaciones, entonces se establece el mecanismo directo de resolución binacional. Y en tercer lugar, un tercer matiz importante para las resoluciones anticipadas de precios de transferencia sería el relacionado con el hecho de que todos los APAs que se solicitaron a la autoridad fiscal a principios de este año o el año anterior deberán eventualmente revisarse. Sí, porque antes de marzo, ante un hecho tan imprevisto como el COVID-19, estábamos esperando o estábamos proyectando utilidades que rondaban, por ejemplo, en el caso de las maquiladoras, probablemente 6-7%. Y hoy por hoy, muchas de esas empresas manufactureras están revisando sus utilidades a la baja para los próximos años. Entonces, es momento de revisar esas proyecciones y es momento de avisarle de una vez a la autoridad fiscal que nuestros contribuyentes están teniendo problemas o van a tener problemas para realizar
esas utilidades y que por tanto el proceso de negociación debería de contemplar una revisión de las mismas. Obviamente, sin ser inductivistas ingenuos, las reglas y las consideraciones económicas que aplican a unos contribuyentes no siempre aplican a todos. Entonces, sí recomendamos ampliamente revisar la problemática caso por caso, caso por caso. Así como no hay ninguna empresa que se parezca 100% a la otra, no hay ninguna empresa que esté pasando por las mismas circunstancias económicas que las demás. Y son aspectos importantes que va a revisar la autoridad al momento de emitir las resoluciones de precios de transferencia. Yo los invitaría a que manden sus preguntas a Ernesto Alcázar para que al final podamos hacer un panel interesante y abierto de discusión y resolver todas sus dudas. Bueno, sin mayores preámbulos, le regreso la palabra a nuestra expositora Jessica Romero, quien ahora nos va a platicar de los ajustes que sirven para mejorar el grado de comparabilidad. Muchas gracias. Jessica, no te escuchamos. ¿Ahora? ¿Hola? Ahora sí, adelante. ¿Ahora sí? Ah, ok, perdón. Sí, tal como comentabas, Jimmy, vamos a comentar ahora acerca de los ajustes que mejoran la comparabilidad. Y aquí hay 4 puntos de interés donde considero necesario hacer énfasis, ya que debemos tenerlos en cuenta en cualquier análisis donde se pretenda aplicar un ajuste de precios de transferencia. Primero, ¿qué es ser comparable? Ser comparable significa que ninguna de las diferencias o de las posibles diferencias existentes entre las partes objeto de comparación pueden influir significativamente en la condición examinada metodológicamente o que puedan realizarse los ajustes suficientemente precisos para eliminar el efecto de estas diferencias. De hecho, tal cual esta cita la pueden encontrar en el artículo 179 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. El segundo punto es que el hecho de que estos ajustes se encuentren en la práctica no significa que deben realizarse de manera obligatoria o rutinaria. Tercero, los ajustes de comparabilidad deben considerarse si y solo si se espera que mejoren la fiabilidad de los resultados. Y cuarto, la necesidad de realizar numerosos ajustes o ajustes muy importantes en los factores clave de comparabilidad nos podrían estar indicando que las operaciones efectuadas por el tercero no son realmente suficientemente comparables. Lo anterior es de gran relevancia, ya que en la práctica muchas veces se acostumbra a realizar de manera automática ajustes de precios de transferencia a todas las transacciones, y si bien la normativa permite su aplicación, no es un procedimiento que sea o que se deba realizar de carácter obligatorio, porque incluso podríamos caer en un círculo vicioso de querer ajustar cualquier operación, incluyendo aquellas que nunca debieron ser comparables, lo cual complicaría aún más la defensa del análisis. Además, es importante que esta información quede soportada cuando se realice un ajuste de comparabilidad, que toda la información quede soportada acerca del ajuste efectuado con las razones que han llevado a cabo considerarlo como apropiado, el procedimiento de cálculo y la forma en que el ajuste modifica el resultado final para que éste se considere como comparable. Si revisamos cuáles son los tipos de ajustes más comunes o necesarios, podremos encontrar estos 3: ajustes contables, ajustes de capital y ajustes por riesgo país. Los ajustes contables tratan de equiparar los costos y gastos asociados a activos, funciones y riesgos entre la parte analizada y las empresas comparables, corrigiendo cualquier diferencia por uso de diferentes criterios contables que puedan ser cuantificables. Por ejemplo, diferencias en los costos y gastos por reestructuras, deterioro de inventarios y activos, entre otros.
Los ajustes de capital son los más comunes, de hecho los que la mayoría de los contribuyentes realizan, y esos se enfocan generalmente a las cuentas de capital de trabajo, cuentas por cobrar, cuentas por pagar e inventarios. Y tienen como objetivo equiparar la temporalidad y el costo financiero implícito de las cuentas del estado de situación financiera, incluyendo las condiciones de cobro y las condiciones de pago que puedan presentar las empresas o transacciones independientes con relación a las empresas o a la empresa analizada. También tenemos el ajuste por riesgo país. Este ajuste trata de mejorar la comparabilidad y con ello la fiabilidad de los resultados cuando existen diferencias en las circunstancias económicas existentes entre un mercado, el mercado donde se está realizando la operación, y el mercado en donde se encuentra la empresa comparable. En la siguiente lámina podemos observar que tenemos dos ajustes adicionales que también se pueden aplicar en el análisis de precios de transferencia. Brevemente les voy a comentar. El ajuste de intensidad de gastos lo que pretende es verificar el nivel de eficiencia en gastos operativos en relación al volumen de ventas, tanto para la parte analizada como para las empresas comparables. Generalmente es aplicable en el análisis de indicadores a nivel bruto, como lo es el margen bruto, por ejemplo, para obtener un rango de margen bruto modificado que refleje la situación de las empresas comparables si éstas fueran igual de eficientes en sus gastos operativos que la parte analizada. Y por último tenemos el ajuste de la paridad del poder adquisitivo. Este ajuste se hace referencia a la teoría de la paridad del poder adquisitivo, la cual parte de la premisa de que el precio de un bien debería ser el mismo en diferentes países si lo expresamos en una moneda común, por ejemplo, el dólar. Tal como dice la pregunta en la lámina, ¿cuánto dinero sería necesario para comprar los mismos bienes y servicios en los diferentes países? La gráfica que ven a continuación representa el famoso índice del Big Mac y nos muestra el diferencial de precios que hay para un mismo bien, que en este caso es la famosa hamburguesa de McDonald's, en distintos países de Latinoamérica. Bueno, estos serían dos ajustes adicionales a los tres que comenté anteriormente, que también se pueden considerar en la práctica de precios de transferencia. Pero por el momento nos vamos a enfocar en los ajustes de capital de trabajo, que serían los más relevantes, sobre todo, como comentaba Jimmy, en este periodo de crisis económica para las empresas. ¿Por qué hacer un ajuste de capital de trabajo? Bueno, hay tres cuentas, las tres cuentas más relevantes en el capital de trabajo, que son las cuentas por cobrar, cuentas por pagar e inventario. Al tener un alto nivel de cuentas por cobrar, esto significa que una empresa otorga a sus clientes un periodo relativamente largo para pagar sus cuentas. En un entorno competitivo, el precio de la transacción debe incluir un elemento que refleje estas condiciones de pago para compensar el efecto calendario. Lo mismo sucede con las cuentas por pagar. Al tener un alto grado de cuentas por pagar, una empresa se beneficia de un periodo relativamente amplio para pagarle a sus proveedores y también es necesario pues reflejar en el costo de ventas, en este caso, un elemento que refleje la temporalidad pues de ese periodo. Y por último, una empresa con altos niveles de inventario tendría que pedir prestado para financiar la compra o reducir la cantidad de excedente de efectivo para que la empresa estaría en condiciones de invertir. Bueno, en los tres casos podemos observar que existe una especie de financiamiento por el periodo de tiempo que la empresa le toma recuperar el efectivo. Y es lo que en otras palabras conocemos como el ciclo de conversión o ciclo de recuperación de efectivo, tal como lo podemos ver en la siguiente lámina. Como pueden observar, las tres cuentas de capital de trabajo forman parte de este ciclo o proceso, el cual es diferente para cada compañía, lógicamente. Por lo anterior, a continuación vamos a revisar cómo pueden afectar estas diferencias en las empresas comparables con respecto a la parte analizada y cuál sería la fórmula para ajustar cada una de estas tres cuentas de capital de trabajo. Ok. En esta lámina tenemos el ajuste de cuentas por cobrar. La diferencia en los términos de venta de las empresas comparables con respecto al de la parte analizada
se refleja en los diferentes niveles de cuentas por cobrar, con relación a lo que tenga cada una con su cartera de clientes. La diferencia en la tenencia de cuentas por cobrar puede introducir o poder interpretarse como niveles de utilidad más altos. Por ejemplo, a un precio de venta se le incorpora o se le suma el valor del dinero en el tiempo, entonces esto genera o generaría mayor tiempo y mayores precios y por lo tanto una utilidad mayor. Para ajustar este efecto tenemos la siguiente lámina. Como verán, el ajuste de cuentas por cobrar, está la fórmula de promedio de cuentas por cobrar en el ejercicio sobre las ventas tanto de las partes comparables menos el promedio de cuentas por cobrar sobre las ventas de la parte analizada por las ventas de las comparables, incluyendo o multiplicándolo por la fórmula que incluye la tasa de interés. ¿Por qué la tasa de interés? Bueno, es la variable que tiene como objetivo reflejar o medir el costo de oportunidad de financiamiento otorgado por la parte analizada a sus partes relacionadas y por las empresas comparables a sus clientes. Es decir, ¿a qué costo estoy financiando a mi parte relacionada por otorgar el nivel de financiamiento que ya le estoy otorgando? Ya sean 30, 60 o 90 días, por ejemplo. En este caso, como ejemplo, como lo ven en la diapositiva, la tasa de interés que estamos tomando como referencia es la tasa prime, utilizando el supuesto crítico de que esta es la mejor tasa de interés a la que un banco puede prestar a una empresa. Lo mismo o algo muy similar va a suceder con las cuentas por pagar. Este ajuste afecta el nivel de comparación en los niveles de costo de venta de la empresa examinada con respecto a las empresas que operan en el mercado o las empresas que están utilizando como comparable. Y como verán en la fórmula, también se incorpora la variable de la tasa de interés para poder contemplar ese efecto o ese costo de oportunidad que tiene la empresa por otorgar un mayor periodo tanto para cobro en las cuentas por cobrar como el periodo de pago para las cuentas por pagar. Y por último, tenemos el ajuste de inventario. Los niveles de inventarios entre la empresa examinada y las empresas comparables pueden introducir ciertas diferencias en los niveles de utilidad. Si la empresa examinada mantiene altos niveles de inventario con respecto a sus comparables, esto debe reflejarse en el precio de venta al consumidor final, por el costo de oportunidad que representa a la empresa tener ese stock, ese dinero invertido en inventario, en lugar de mantenerlo, por ejemplo, en algún instrumento de inversión en el mercado que también le genere rentabilidad. El incremento de precio de venta origina un supuesto incremento de sus utilidades y con el objetivo de eliminar ese supuesto o esa diferencia se debe emplear la siguiente fórmula. Bueno, una vez que tenemos el ajuste en las tres fórmulas anteriores a las tres cuentas de capital de trabajo, podemos obtener el indicador que estamos analizando. Aquí utilizamos el margen operativo como ejemplo. Podemos tener el margen operativo ajustado para diferencias en los términos de cuentas por cobrar, por pagar y por inventario, tal como se ve a continuación. Como lo ven en la fórmula, el margen operativo ajustado sería la utilidad de las comparables o de la empresa comparable menos las cuentas por cobrar ajustadas que se derivaron de la fórmula anterior, menos de las cuentas por pagar ajustadas, menos los inventarios ajustados, y eso todo dividido entre las ventas ajustadas, que sería las ventas originales, menos las cuentas por cobrar ajustadas de la compañía. Una vez que tenemos todos los resultados de las fórmulas anteriores, lo podemos sustituir en la fórmula de nuestro indicador, que en este caso es el margen operativo, y obtendríamos un margen operativo ajustado a las cuentas de capital de trabajo. Bueno, con esta diapositiva culminaríamos o llegaríamos, digamos, al final de esta presentación. Haríamos unas breves conclusiones, como lo ven en pantalla. En relación al primer tema, que vimos las 5 reglas de ajustes en México, como les comentaba, estas pretenden proporcionar mayor seguridad a los contribuyentes en este proceso. Sin embargo, todavía pues quedan muchas dudas acerca al momento de su aplicación, sobre todo en relación a la regla 3.9.1.3 para aquellos ajustes que incrementan las deducciones y para poder hacer deducible entonces este monto.
Y en relación al punto, a la presentación anterior o al tema anterior, recordemos que es muy importante que estos ajustes no se deben realizar de forma obligatoria, como les comentaba, solo se deben realizar cuando se espera que realmente mejoren la confiabilidad de los resultados. Y asimismo, la necesidad de realizar numerosos ajustes podría indicarnos que las operaciones pues no son lo suficientemente comparables y que realmente lo que tenemos que hacer es hacer otro tipo de análisis, cambiar el indicador, cambiar el método o cambiar el set de compañías que estamos analizando. Agradezco mucho su atención y pasaríamos entonces, creo que Jimmy va a comentar algo y si no pasaríamos a la ronda de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Jessica. Claro. Estábamos hablando de los ajustes que mejoran, en este caso, el grado de comparabilidad. Y surge una duda muy común cuando hacemos los estudios o los análisis en materia de precios de transferencia. Una de ellas es, oye, este año tuvimos, por ejemplo, gastos extraordinarios. Gastos extraordinarios relacionados con la operación. Entonces, entramos y vemos las cuentas muchas veces y en realidad nos damos cuenta que suceden generalmente dos casos. El primero es, sí son gastos relacionados con la operación, pero muchas veces no son extraordinarios. O bien, sí son extraordinarios, pero entonces no ameritan un ajuste desde el punto de vista económico, porque el hecho mismo de que sean extraordinarios deberían de haberlos reclasificado en las cuentas como otros gastos, digamos, debajo de la línea de utilidades de operación. Bueno, ¿y qué es lo que hacemos como recurso en última instancia cuando sí proceden o sí son gastos, por ejemplo, extraordinarios, y sí hay que hacer un ajuste para mejorar el grado de comparabilidad, sin alterar el precepto establecido en la normativa de que la información financiera utilizada en el estudio tiene que ser consistente con la información financiera dictaminada. Es decir, no podemos alterar cuentas o reclasificar gastos o reclasificar costos. Como expertos de precios de transferencia, tenemos que tomar el estado financiero de la compañía como letra muerta. Nosotros hacemos asesoría económica, pero no hacemos estados financieros. En este caso, lo que generalmente recomendamos es hacer el ajuste a los comparables. Y hacer el ajuste a los comparables, como indicaba Jessica en las tres fórmulas anteriores, implica trasladar mediante un modelo de análisis económico, que puede ser más o menos sencillo, ¿sí? Las circunstancias que está enfrentando la parte analizada, trasladarlas a las empresas comparables. Ese es uno de los casos más comunes que tenemos. Sí, es verdad, ya decíamos en una de las láminas de los ajustes a ingresos y deducciones. El experto en precios de transferencia es el que ahora, según resolución miscelánea, tiene que poner esa firma y certificar si derivado de estos ajustes, ya sea para mejorar el grado de comparabilidad o para ajustar ingresos y deducciones, proceden o no. Es una materia en la cual, lamentablemente, no tenemos una teoría propia, pero sí tenemos un marco normativo bastante amplio que nos permite dilucidar hacia dónde se tienen que hacer o no los ajustes. Yo dejaría esta presentación aquí y más bien cedería la palabra a nuestro moderador para que dé paso y nos explique, nos lea brevemente las preguntas que han llegado del auditorio hasta el momento. Agradecemos a nuestros ponentes, el licenciado Jimmy Cruz y la licenciada Jessica Romero, por su interesante conferencia. Y a continuación daremos lectura a las preguntas que fueron enviadas durante la presentación. Nuestra primera pregunta: ¿en qué momento se pueden hacer los ajustes a ingresos y deducciones por operaciones entre partes relacionadas?
Es una pregunta muy interesante. Realmente la normativa de precios de transferencia nos permite hacer los ajustes a ingresos y deducciones durante el ejercicio fiscal, antes de que cierre diciembre, antes de que cierre el año. Después de que cierre el ejercicio fiscal, pero antes de presentar la declaración anual. Y también se pueden hacer los ajustes una vez que se haya presentado la declaración de impuestos sobre la renta. Es decir, estamos ante una situación en la cual la crisis nos impone revisar cuidadosamente todas nuestras operaciones, los resultados, los presupuestos, las utilidades. Y si es necesario revisar de manera retroactiva, se sugiere que se haga una revisión de manera retroactiva. Estamos en junio, vamos a llegar a septiembre, hacia el tercer trimestre y cuarto trimestre del año, a finales de diciembre. Si es necesario hacer una revisión retroactiva, se sugiere que se haga dentro de este mismo ejercicio fiscal. También es posible que una vez que se haya cerrado el ejercicio fiscal, nosotros como conocedores de la materia entremos, revisemos los resultados, las operaciones y veamos si es necesario un ajuste entre las partes relacionadas. Entonces, sí es importante, por ello decía hace un momento, cobra absoluta relevancia hacer en este ejercicio el ajuste, el estudio, perdón, preliminar antes de que cierre el ejercicio. Nuestra siguiente pregunta. Según el ciclo de cumplimiento, ¿cuándo debo tener mi estudio de precio de transferencia? Muy bien, como ya decíamos, el estudio de precios de transferencia preliminar es ideal que se haga antes del cierre del ejercicio. La obligación para tener el estudio, en general, para todos los contribuyentes, es a más tardar el 31 de marzo del año siguiente en el que se llevaron a cabo las operaciones. Si son empresas que se dictaminan, ¿sí? Recordemos que el dictamen normalmente vence el 30 de junio. Entonces, si son empresas que se dictaminan, se podría entender que el estudio, así como el anexo 9 de la DIN, que es el anexo de operaciones con partes relacionadas en el extranjero, se podrían tener en junio. Pero en general, la obligación es contar con el estudio a más tardar el 31 de marzo. Tercera pregunta. Para la aplicación de los ajustes de ingresos y deducciones por operaciones intercompañía, ¿se debe de contar con un estudio de precios de transferencia antes de aplicar el ajuste y otro después de aplicar el ajuste? Así es. Sí, se debe de contar con un estudio antes que certifique que hay operaciones que ameritan un ajuste porque están fuera de rango o bien porque el contribuyente de manera voluntaria desea autoajustarse. Y aquí es donde entra realmente la relevancia de contar con un experto en la materia, ya que dichos estudios tienen que estar firmados. Después de hacer el ajuste también, verificando que efectivamente se cumple con el principio de arm's length, identificando claramente que las operaciones están efectuadas como si se hubieran llevado a cabo con terceros independientes. Y en ese caso, el estudio también debe de estar firmado. Habiendo agotado nuestra lista de preguntas, agradecemos nuevamente a nuestros ponentes. PKF México le agradece a su auditorio por su asistencia a nuestro foro Ajustes de Precios de Transferencia y su aplicación ante la crisis. Les deseamos una buena tarde. Gracias. Muchas gracias a todos y los invitamos a nuestro siguiente webinar que se denomina Modelos Económicos para Operaciones Intercompañía en Época de Crisis y que tendrá lugar el próximo 9 de julio a las 10 de la mañana. Estén atentos, en breve van a recibir la invitación. Muchísimas gracias a todos y les agradecemos su asistencia a este webinar.
Muchas gracias a todos. Hasta luego.